Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio con Voz 899. En el país de los salarios pulverizados, Javier Milei apareció en los últimos días en una posición inconveniente. Se aumentó el sueldo de él, sus ministros, un 48%. Antes ya lo había hecho en el Congreso Martín Menem, lo había hecho Victoria Villarroel, un aumento decidido para los legisladores. Y en un tema discutible donde Milei buscó dar sus argumentos, le echó la culpa a Cristina. Claro, un tema discutible es en la Argentina cuál debe ser el ingreso de los políticos, de las personas que se dedican a la política. Y un tema que es imposible desligar hoy en la Argentina del contexto en el que se vive y del mensaje del presidente, de cómo Milei se transformó en presidente con un discurso que iba directo en contra de los privilegios de la política, de lo que Milei engloba bajo el término de la casta, algo que le dio muchísimo resultado y todavía le sigue dando mucho resultado al presidente. Entonces ese aumento que finalmente Milei decidió revertir, le pega en la línea de flotación al presidente, al gobierno, al relato de Milei, del cuento que Milei le contó con éxito a la sociedad argentina, la idea de que había una casta y que él venía de alguna manera a vengarse de esa casta. Una sociedad que decidió apostar por Milei, que lo apoyó, por un lado, en su intento de decir voy a terminar con la inflación, por el otro, en su mensaje la culpa es de los políticos, la culpa de esta decadencia tan prolongada es de los políticos. Una sociedad argentina que recela de la política, que recela, que desconfía, en muchos casos, por supuesto, con razón. Hay elementos ciertos para que la base de la sociedad, el que vive de un ingreso en pesos, el que se levanta todas las mañanas para ir a laburar, mire con desconfianza, con recelo, con enojo a la dirigencia política. Pero que Milei aparezca aumentándose el sueldo en un contexto de ajuste brutal, donde los salarios, como decíamos la semana pasada en este espacio, vienen cayendo como nunca en los últimos 20 años, cuando los ingresos de jubilados, de asalariados, caen en 3 meses más que lo que cayeron durante todo el gobierno de Macri, que el presidente aparezca aumentándose el sueldo, bueno, le pega en la línea de flotación, lo deja desnudo a Milei en su relato, en lo que es quizás su principal capital político en este contexto, por lo menos frente a los que confían todavía en Milei. La idea de que Milei no es un político tradicional, no es uno más, no está contaminado por las formas y los privilegios de la política. Apareció el presidente en un contrapunto con Cristina Fernández de Kirchner, con la expresidenta, un contrapunto que uno puede pensar le sirve a los dos en alguna medida en este intento de reconstruir una nueva polarización, pero que de fondo no le conviene demasiado a Milei, en este caso, polarizar con Cristina en una situación en la que él tiene que defenderse demasiado temprano, tiene Milei que encontrar argumentos para defenderse de una sospecha que se puede extender y que lo puede complicar, la idea de que Milei en realidad viene a ajustar a la base de la sociedad, no a la casta, y que viene él a enriquecerse, a ser parte, a sumarse
a la casta que tanto dijo combatir. Es por eso que Milei dio marcha atrás, es por eso que Milei necesitó encontrar un chivo expiatorio, encontrar un culpable, y echó al secretario de Trabajo, un desconocido, como la mayoría de los que forma parte del gobierno de Milei, las segundas líneas, Omar Yassin. Le salió barato por ahora a Milei esta situación inconveniente en la que se encontró el presidente. Pero es sobre todo inconveniente por el contexto, como decía, en el que se da, un contexto en el que Milei ejecuta un ajuste demencial, inédito en democracia. Datos de la consultora analítica de Ricardo Delgado muestran, por ejemplo, en febrero el gasto primario descontada la inflación se redujo 37% interanual. Y si uno busca las partidas que más sufrieron ese ajuste que lleva adelante Milei, bueno, obra pública, una reducción del 83,7% en relación a lo que sucedía hace un año atrás. Subsidios económicos, 62% de ajuste en relación a lo que sucedía un año atrás, y transferencias a las provincias, 48%. De eso estamos hablando, de ese ajuste que está haciendo Milei sobre la obra pública, sobre los subsidios económicos, es decir, con aumento de tarifa, sobre las transferencias a los gobernadores, sobre las partidas sociales. En ese contexto de ajuste brutal y de inflación, de una inflación que acabamos de conocer ahora en febrero, fue de 13,2%, el gobierno lo festeja, el presidente dice es un numerazo, pero ya había dicho que había que llevarlo en andas a Caputo cuando la inflación era del 25%. Si uno suma, claro, 13,2 en febrero, 20,6 en enero, 25,5 en diciembre, un mes compartido entre Milei y Massa, y 276% durante el último año, algo de lo cual, por supuesto, no se lo puede responsabilizar a Milei, ni siquiera en mayor medida. Es una inflación heredada del gobierno del Frente de Todos, que Milei potenció y mucho en estos 3 meses. Si miramos la inflación de Milei en el primer bimestre del año, 36,6. Si se suma el 25% de diciembre del que hablábamos antes, ese 25% compartido, bueno, la inflación de los últimos 3 meses, 62% en esta Argentina. En ese contexto de ajuste brutal, de una inflación desatada, que Milei aparezca aumentándose el sueldo, cuando los salarios caen, cuando las jubilaciones se derriten, bueno, es una mala señal para ese capital político que todavía tiene Milei y que muestran las encuestas. Para sorpresa de muchos, incluso en el gobierno, incluso de los aliados del gobierno, el dato de inflación, claro, el gobierno lo festeja porque las consultoras hablaban de un 15,8 y fue finalmente de 13,2. Por eso Milei dice, estamos ante un numerazo. No es así como lo evalúan los especificados, los que pierden día a día con la inflación, los que cada día comprueban que los pesos valen menos cuando van al supermercado, al almacén, a la panadería, a la carnicería. Baja esta inflación producto del derrumbe del poder adquisitivo. Baja esta inflación producto de la pulverización de los ingresos, de la recesión, de la caída del consumo. Es así como está bajando la inflación. Y ese numerazo del que habla el presidente es, además, hoy la principal forma del ajuste del gobierno de Milei. La licuadora, tal como la define el presidente, que es una manera de aludir al ataque directo sobre los salarios, a la guerra inflacionaria sobre los salarios, sobre las jubilaciones. ¿Cómo ajusta el gobierno de Milei? Bueno, ajusta sobre todo vía inflación. Aún bajando, es una inflación que explica la mayor parte del ajuste del gobierno de Milei,
del ajuste por el cual Milei se felicita a sí mismo y felicita a Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Y es una realidad ambigua porque el propio Fondo Monetario Internacional, sentado a la mesa de las decisiones en la Argentina desde que Macri lo trajo de regreso, le está pidiendo a Milei menos licuadora y más motosierra. Un ajuste más real, un ajuste sostenible en el tiempo. Vaya uno a saber qué quiere decir un ajuste sostenible, pero está claro que cuando el Fondo Monetario Internacional, el gran árbitro que tiene la gestión Milei, el gran supervisor, el gran auditor que tiene la gestión Milei, mira los números del ajuste, dice, este es un ajuste que se debe principalmente a la inflación desatada que se devora los ingresos. No hay un ajuste genuino, por eso pide más motosierra, más aumento de tarifa, más reducción de subsidios. Pero Milei ya está con este ajuste de estos 3 meses que estamos viviendo, de esta experiencia inédita en democracia, tocando el nervio social con este ajuste, ajustando hasta el hueso a una sociedad que ya venía sobreajustada, sobre todo si se piensa en los que viven en la informalidad en la Argentina, que son hoy 1 de cada 2 trabajadores, trabajadoras que están por fuera de todo convenio, que están por fuera de cualquier paritaria. Y es un número ambiguo el que festeja el presidente, este numerazo que festeja el presidente, porque por un lado explica el ajuste, explica la mayor parte del ajuste que lleva adelante el gobierno, pero por otro lado este número de inflación también muestra que la inflación baja producto de la recesión, baja producto del derrumbe del consumo y del poder adquisitivo, pero no baja como el gobierno quisiera. Y hay pruebas de eso. Las reuniones de Luis Toto Caputo esta semana. 1 hora el ministro de Economía reunido con los ejecutivos de Coto, de La Anónima, de Carrefour, de Día, de Changomás, de Cencosud. Y un mensaje que el propio gobierno difunde después, deja trascender. Caputo le dice a los supermercadistas, los precios no se ajustan a la nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? Es la realidad del derrumbe del poder adquisitivo. Es la realidad de un derrumbe de consumo de alrededor de 30% según CAME en relación a lo que sucedía hace un año atrás. Es la realidad de una recesión profunda que llegó ya con la salida del Frente de Todos y que se profundizó muchísimo en los 3 primeros meses, en estos 90 días del gobierno de Milei. Caputo le pide a los supermercadistas que aflojen con los aumentos de precios después de que el propio gobierno dio vía libre para un festival de remarcaciones, de aumentos. Ya Caputo les había pedido la semana pasada lo mismo a 17 empresas de consumo masivo que recibió el ministro en el Ministerio de Economía. La mayoría de empresas ligadas al rubro alimenticio. Le preocupa al gobierno que los aumentos son exorbitantes en un contexto de caída, derrumbe del consumo, del poder adquisitivo. ¿Qué les dijo Caputo a estas empresas de consumo masivo del rubro alimenticio? Un pan lactal blanco, les dio este ejemplo, de 550 gramos sale en Argentina el doble de lo que sale en Estados Unidos. De eso estamos hablando cuando el propio gobierno de La Libertad Avanza le pide a las alimenticias aflojen un poco con los aumentos, porque esto no se condice con la realidad. ¿Cuál es la realidad? La del derrumbe del poder adquisitivo, la de la pulverización de los ingresos, la de la plata que no alcanza, la del 57% de los argentinos y las argentinas debajo de la línea de pobreza. Y de fondo hay un malentendido sobre el que hay que prestar atención también, porque va a definir en parte la suerte del gobierno de Milei. Las alimenticias no le creen al gobierno
no le creen a Caputo cuando dice no va a haber una nueva devaluación. Y por eso se cubren como se cubren, ejecutando con la vista gorda del gobierno una brutal transferencia de ingresos, una toma de ganancias formidable de los supermercadistas, de las grandes alimenticias, en detrimento de los que viven de un ingreso en pesos. Las víctimas son los que viven de un ingreso en pesos, de esa brutal transferencia de ingresos de la que venimos hablando en este espacio. Pero las alimenticias desconfían del gobierno, no creen, como muchos economistas incluso del mercado, como muchos aliados incluso del gobierno, no creen que puedan sostener este ritmo de devaluación, un 2% mensual, el crawling peg, la devaluación que el gobierno a través del Banco Central ejecuta de 2% mensual cuando la inflación es del 13%, cuando la inflación fue del 20%, cuando la inflación fue del 25%. Bueno, algo ahí no está cerrando, las alimenticias lo ven y por eso ignoran al gobierno, ignoran la súplica de Luis Toto Caputo y por eso el gobierno ahora decide abrir la importación de alimentos, lo cual veremos qué consecuencias tiene, sobre todo en muchas pymes, sobre todo en sectores que pueden sufrir la apertura de las importaciones que decide ahora el gobierno, en una Argentina donde, según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo necesitó en febrero ganar 684.000 pesos para no caer en la pobreza. Una familia tipo, además, que se supone es propietaria de una vivienda, no tiene que preocuparse por el alquiler como se preocupa gran parte de la población en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. En este contexto de inflación todavía descontrolada, donde el ministro pide por favor que aflojen los supermercados con los aumentos, en este contexto de 57% de argentinos y argentinas bajo la línea de pobreza, de una recesión profunda, de una caída de consumo de 30%, aún así Milei tiene un nivel de aceptación que sorprende. Vamos a hablar de eso en el programa de hoy. Sorprende en el círculo rojo, sorprende incluso a algunos en el peronismo, sorprende en el PRO, sorprende en los que fueron gobierno con Macri. ¿Cómo es posible este nivel de popularidad que tiene el gobierno de Milei? Hay distintas cifras, pero no baja en ninguna medición de 45% de popularidad Milei. Lleva 3 meses nada más, pero está llevando adelante un ajuste furioso, violento, monumental sobre una sociedad ya sobreajustada. Claro, en el medio, entre el gobierno de Macri y el gobierno de Milei estuvo el gobierno del Frente de Todos. Lo dijimos muchas veces en este espacio, el gobierno del Frente de Todos fue una máquina de legitimar con sus desacuerdos, con sus idas y vueltas, con sus peleas en público, en un contexto de deterioro público, de deterioro crónico. Fue el gobierno del Frente de Todos una máquina de legitimar el ajuste de shock que hoy está ejecutando Milei. ¿Cuál es el problema? Que en el propio gobierno lo reconocen, el segundo trimestre del año va a ser peor todavía que estos 3 meses del primer Milei. Nota de Pablo Wende, por ejemplo, en Infobae, una de las notas que refleja lo que el propio gobierno está diciendo: los próximos 90 días pondrán a prueba la paciencia de la clase media. Seguirán cayendo los ingresos y el consumo. Es el propio gobierno el que reconoce que todavía no tocó fondo la situación económica. Van a venir más aumento de tarifas, de la luz, del gas, del agua. Es lo que está reclamando el Fondo Monetario Internacional. Un ajuste en serio, vía reducción de subsidios, no tanto vía licuación de ingresos. Y esos aumentos van a impactar, por supuesto, en los hogares y, por supuesto, en la pequeña y mediana empresa, en el comercio, que va a tratar de trasladar esos aumentos a precios en un contexto donde se derrumba ya el consumo. Eso puede impactar en despidos, eso puede impactar en destrucción de puestos de trabajo. Por eso,
ya se sabe que vienen 3 meses más duros todavía, según el propio gobierno, de los que acabamos de vivir. Con mucha gente que ya está ahorcada por la situación personal, familiar, social. En ese contexto se discute el regreso del impuesto a las ganancias, que a los gobernadores hoy no les termina de cerrar porque impactaría sobre la clase media. En un país que está en carne viva, que tiene problemas estructurales, que tiene dramas estructurales que anteceden a Milei, como puede ser el narcotráfico en Rosario, como puede ser los problemas de infraestructura que se ven con un temporal como el que hoy afecta a distintos puntos del país, donde se sufren las inundaciones, donde se sufre el abandono. Milei dice que necesita 15.000 millones de dólares para salir adelante, que si le ponen 15.000 millones de dólares el Fondo Monetario Internacional rápidamente abre el cepo. Claro, el problema es que hasta ahora nadie le pone esos 15.000 millones de dólares que el propio Milei prometió en campaña en algún momento, a partir de junio del año pasado, que ya tenía los dólares para dolarizar. Bueno, hasta el momento, ya casi un año después, los dólares no aparecen. Y cuando uno habla con los economistas que se reunieron con la misión del fondo, con la número 2 del fondo, Gita Gopinath, todos dicen, no está hoy en la voluntad del Fondo Monetario Internacional prestarle al gobierno de Milei. ¿Por qué? Porque lo ven frágil, porque todavía no convence, porque hay un malentendido, porque hay una desconfianza como la que experimentan las alimenticias, que remarcan por demás mucho más de lo que quisiera el gobierno, incluso Caputo, porque hay advertencias de los socios de Milei, de los promotores de Milei como Domingo Cavallo, que también dice aflojen con los precios, como Carlos Rodríguez del SEMA, uno de los grandes promotores de Milei, hoy peleado, que dice este ritmo de devaluación no es sostenible. Hay muchas dudas que genera el gobierno de Milei en un contexto en que todavía queda por delante cruzar un largo desierto. Milei tiene hoy todavía altos niveles de popularidad. Amparado en la herencia, el presidente lleva adelante este experimento inédito, prescinde de la política, prácticamente que no necesita el Congreso para avanzar con este ajuste monumental que ya está sintiendo la mayor parte de la población, para ajustar hasta el hueso. Milei se felicita en privado de que no necesita de la política, ni de los gobernadores, ni del Congreso, ni del peronismo, para llevar adelante esta revancha del mercado, este ajuste de cuentas contra los especificados. Y por ahora Milei avanza además con más facilidad de la que algunos suponían que podía tener, con menos oposición, con menos resistencia de la que se preveía. Avanza Milei y tiene, según las encuestas, todavía una alta popularidad. Como si hoy la Argentina, esta Argentina de Milei, fuera otra distinta a la que existía hasta su llegada a la presidencia, como si fuera más dócil la Argentina, como si fuera más liberal, como si estuviera dispuesta a aguantar mucho más de lo que se suponía. Pero Milei tiene un problema, y no es el único que lo tiene el presidente. En realidad lo tienen todos los que están sufriendo al gobierno de Milei. Y el problema es que esto, lo admiten en la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía, recién empieza, lo admite el propio Milei. El problema es que lo peor todavía no pasó. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.